La escuela llegó a casa. Hola a todos, mi nombre es Roberto Sepúlveda, soy docente y ex alumno del Liceo Comercial Armando Bravo Bravo. En esta oportunidad vamos a trabajar en el área de matemática con primeros y segundos medios. Para dar inicio a la clase vamos a comenzar con el objetivo de aprendizaje de primero medio, que es resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2×2. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos ecuaciones y ambas ecuaciones con dos incógnitas, de ahí viene el nombre. Pero vamos a comenzar con una problemática de la vida cotidiana y dice que en un estacionamiento hay 55 vehículos entre autos y motos. Si en total de ruedas es de 170, ¿cuántos coches o cuántos autos y cuántas motos hay? Es un problema que, si bien es cierto, nos podemos percatar de que tenemos la incertidumbre de que tenemos una cantidad de vehículos y una cantidad de ruedas. Tenemos dos variables que nos pueden servir para poder encontrar ecuaciones. Y las variables, obviamente, son los autos y las motos. Comenzando de la siguiente manera, aquí tenemos un problema que tenemos que llevarlo a una ecuación, a una expresión algebraica que se representa a través de ecuación. En un estacionamiento hay 55 vehículos entre autos y motos. Con eso ya podemos generar la primera ecuación. La primera ecuación sería x más y es igual a 55. ¿A qué me refiero con esto? Que los autos más las motos en total son 55 vehículos. Podemos trabajar con las letras que nosotros queramos. Comúnmente se trabaja con las X y las Y, o también se puede trabajar con las A y las B, o lo que ustedes decidan. En este caso yo voy a trabajar con dos letras que van a ser los autos y las motos. Y de hecho, desde esa parte nosotros podemos ya empezar a trabajar con la ecuación. Pero me voy a detener en esta parte porque con lo que me encuentro en este momento es con una ecuación lineal. ¿Por qué es una ecuación lineal? Porque se representa con una línea recta en el plano cartesiano. Por ejemplo, si la X la paso hacia el otro lado, esto después lo voy a borrar, pero solamente para explicar lo que es una ecuación lineal, que es de la materia anterior a la que estamos viendo. Por ejemplo, la X yo la paso negativa hacia el otro lado, porque está positiva, y me queda la expresión de la siguiente forma. Cuando yo tengo una ecuación, como lo hemos visto en clases anteriores, ecuaciones logarítmicas, exponenciales, función potencia, todo eso lo podemos graficar en el plano cartesiano. En este caso, utilizando la misma tablita que hemos visto en clases anteriores, donde le damos valores a X y nos da un resultado en Y, yo podría darle el valor que yo quiera a X, como por ejemplo el 0. Al reemplazar la X por 0, me va a quedar menos 0 más 55, y eso es que Y es igual a 55. Lo que acabo de encontrar es un punto en el plano cartesiano. Ese punto en el plano cartesiano lo puedo graficar de la siguiente manera. Cuando X es 0, acá, Y va a ser 55. Acá aproximadamente está el 55 y puedo graficar mi primer puntito. Después yo puedo elegir cualquier valor a X. Por ejemplo, voy a dar el valor 10. Cuando reemplazo la X por 10, me va a quedar Y es igual a menos X por 10, lo cambio, más 55, y eso me va a dar un total de 45, porque de signos distintos se restan y se conserva el signo del número mayor. Por lo tanto, el siguiente punto en el plano cartesiano va a ser cuando X es 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y va a ser 45. Se unen ambas coordenadas y me da el siguiente puntito. Con esos dos puntos yo ya puedo graficar la línea recta que siempre se ve de izquierda a derecha y va decreciente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esa es la forma de graficar una línea recta. Necesitamos dos puntos. Pero, ¿por qué es importante explicar esta materia? Porque en este ejercicio nosotros nos vamos a encontrar con dos ecuaciones. De hecho, uno no puede resolver cuál es el resultado final del ejercicio cuando en una ecuación tienes dos incógnitas. Lo que tú necesitas son dos ecuaciones con dos incógnitas. Volvamos al problema.
en un estacionamiento hay 55 vehículos entre autos y motos. Hasta ahí la primera ecuación la tenemos lista. Autos y motos, 55. Si el total de ruedas es de 170, con esa información también podemos generar nuestra segunda ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Si estos son los autos, la pregunta es ¿cuántas ruedas tienen los autos? Serían 4. 4 ruedas de auto más las 2 ruedas que tiene la moto, en total de ruedas estarían siendo 170. Y con eso nosotros tenemos nuestro sistema de ecuaciones, ¿ya? De 2 por 2. 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Ahora, no voy a graficar la segunda ecuación, no viene al caso, pero como ya expliqué la primera, nos podemos hacer una idea de qué va a pasar con la segunda. Supongamos que la segunda ecuación, y aquí voy a inventar una línea, tiene esta línea. ¿Ya? Supongamos que la segunda ecuación está representada por esa línea. Cuando yo tengo un sistema de ecuaciones de 2 por 2, lo que estoy buscando es el punto de intersección de ambas líneas. Por lo tanto, lo que estoy buscando es esto. Y eso me va a dar información importante para poder tener, uno, las respuestas y otro, entender que esta materia es aplicable en muchas otras materias, unidades y ciencias. Algo tan simple como, por ejemplo, o que han escuchado constantemente, la ley de oferta y demanda. Cuando nosotros tenemos la ley de oferta y demanda, hay una cantidad de oferta, una cantidad de demanda, y este punto se llama punto de equilibrio, ¿ya? Lo que vemos en economía. Pero en matemática nosotros le llamamos punto de intersección. Para continuar con el ejercicio, ahora que ya tenemos el planteamiento del problema, ¿no es cierto? Como este módulo es reducido en tiempo, no puedo explicar todos los distintos sistemas para poder resolver un sistema de ecuaciones. Los métodos, hay varios métodos, está el de sustitución, el de igualación, el de reducción, Kramer, etc. Pero ¿cuál es más fácil, cuál es más difícil? Va a depender solamente de la problemática que tengan en el ejercicio. Muchas veces trabajar con un sistema puede ser más fácil que con otro. Sin embargo, dependiendo de la información que a ustedes les entregan, en el problema ustedes pueden ir descubriendo cuál es mejor y cuál es peor en esa situación. Ahora, obviamente el resto de la materia sus profesores lo van a poder trabajar durante el año. Ahora voy a trabajar con un sistema que puede ser, por ejemplo, el de reducción. El sistema de reducción consta en los siguientes pasos. Lo que tú tienes que buscar es tratar de igualar algunas de las dos incógnitas, o las X o las Y, pero con distintos signos. Y recordemos que una ecuación tú puedes multiplicarle, sumarle, restarle, dividirle en ambos lados, porque eso tiene esa cualidad tiene una ecuación. Ahora, ¿qué me conviene a mí? Por ejemplo, voy a querer eliminar el 2i con esta i. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que buscar que el de arriba se convierta también en un 2i, pero con signo contrario. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Multiplico por menos 2. Multiplico, sí, todos los términos por menos 2. ¿Cómo me va a quedar el ejercicio? Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por y, menos 2i. Es igual a 55 por menos 2 serían menos 110. Ahora, en la parte de abajo, en la segunda ecuación, no he multiplicado por nada, por lo tanto lo bajo tal cual. 4x más 2y es igual a 170. Ese es el primer paso, tratar de igualar la incógnita con distintos signos. Segundo paso, hacer una suma o resta hacia abajo término por término, o sea, los términos semejantes. En la reducción de términos semejantes me va a quedar 4x menos 2x, que es 2x. El 2i con el 2i, uno es positivo, el otro es negativo, esto me va a dar 0, por lo tanto lo puedo eliminar. Ahora, 170 menos 110 serían 60. Y me está quedando una ecuación con una incógnita. El 2 que está multiplicando con la x pasa dividiendo y me queda que x es igual a 60 dividido en 2. X es igual a 30. Lo que acabo de descubrir es que los vehículos son
30 que están en este estacionamiento. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Ya que tenemos el valor de los autos, puedo tomar la línea 1, le llamo línea 1 porque así se representa en el plano cartesiano, o la línea 2 y poder reemplazar esta X en cualquiera de las dos ecuaciones. Y aquí también uno tiene que ser estratégico y buscar cuál es la ecuación que se ve más simple para poder llegar y aplicar este término. Ahora, uno ya puede deducir cuántas motos son, porque el ejercicio en sí trabajó con problemas o con números sencillos. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar, y en este caso lo vamos a reemplazar en la línea 1. Tomo la línea 1 y en vez de decir X ahora, voy a decir 30 porque ya sé el valor de X. 30 más Y es igual a 55. Paso el 30 hacia el otro lado, restando, y me queda 55 menos 30. Y es igual a 55 menos 30, 25. ¿Sí? 40, 50, 25. Por lo tanto, ya tengo claro cuántos vehículos hay en este estacionamiento. Hay 30 autos y 25 motos, que en total, si sumamos todas sus ruedas, deberían ser 170 ruedas. Entonces, forma de aprender esta materia es trabajarlo con distintos métodos, ¿ya? Va a depender cuál método tú utilices, pero aquí lo más relevante y lo que más entra en las evaluaciones debería ser este análisis. El tratar de resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y poder representar una expresión en otra expresión, pero la diferencia es que esta es expresión algebraica. Para eso, en sus casas, vamos a quedar con la siguiente tarea, donde les voy a pedir en cada uno de sus domicilios, ¿no es cierto?, que traten de llegar a esa ecuación. Obviamente, ustedes, la idea es que se tomen su tiempo, pausen el video y después desarrollen el ejercicio para posteriormente poder hacer la ecuación. Después siguen adelantando el video, ¿no es cierto? Y van a ver el resultado final. Entonces, la tarea es empezar a desarrollar este ejercicio, pero lo más importante, transformar esa expresión a dos ecuaciones, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos descubrir que nos estamos enfrentando a un sistema de ecuaciones? Primero tienes que ver todas las informaciones, tienes que leer claramente todas las informaciones y saber si tienen dos incógnitas para poder hacer dos ecuaciones. En este caso, la tarea dice, en un corral hay gallinas y conejos, en total hay 14 cabezas. Por lo tanto, hablamos de gallinas y hablamos de conejos. Y si sumamos las gallinas con los conejos, deberían ser 14. Pero la pregunta es, ¿cómo poder hacer la segunda ecuación? La segunda ecuación deberían analizar. Hay 38 patas. ¿De acuerdo? Entonces, con las patas nosotros podríamos desarrollar nuestra segunda línea. En este caso, las gallinas tienen 2 patas y los conejos tienen 4 patas. Por lo tanto, en total serían 38, que es lo que acabo de hacer aquí, el sistema de ecuaciones. Ahora que ya tengo el sistema de ecuaciones, puedo utilizar cualquier método que me hayan enseñado y voy a volver a replicar el método anterior porque la idea es que por lo menos uno le quede bien grabado y siempre poder defenderse por lo menos con un método. Primer paso, en este caso, tratar de dejar el mismo valor, ¿no es cierto?, pero con distintos signos. Entonces tengo que buscar la multiplicación. En el caso de... Ahora lo voy a hacer con el 4, que es un poquito más alto. A ver. Si lo hago con el 4, tendría que multiplicar arriba por menos 4. Me va a quedar menos 4G, de gallina, menos 4C es igual a 14 por 4. ¿Cuánto es 14 por 4? 4 por 4, 16. 4 por 1, 4. Más 1, 5, 56. Entonces, 14 por 4 serían menos 56. Recordemos no olvidar los signos. En el caso de abajo, como no hicimos absolutamente nada con la línea 2, se baja tal cual. Más 4C es igual a 38.
Y ojo con lo que pasa acá, porque el siguiente paso, una vez que tratamos de igualar las incógnitas con distintos signos, sería sumar o restar los términos semejantes. Cuando sumamos o restamos los términos semejantes, tenemos que tener ojo con el signo que vamos a colocar. Menos 4G más 2G serían menos 2G. Se van el menos 4C con el más 4C y ahora tengo que hacer una resta, ¿no es cierto?, entre 56 y 38. ¿Cuánto es 56 menos 38? Recordemos que el resultado de estos dos términos va a ser negativo. ¿Por qué? Porque se restan y se conserva el signo del número mayor. Acá nos quedarían 8 para llegar a 16, son 8, 18. Entonces nos está quedando menos 18. Si les complica que tengan dos signos negativos, recuerden que como es una ecuación, yo puedo multiplicar por el término que quiera en ambos lados. Acá puedo multiplicar por menos 1 y el resultado me va a quedar 2G es igual a 18. El 2 pasa dividiendo y me queda 18 dividido en 9. Por lo tanto, el valor de G estarían siendo, 18 dividido en 2 y el resultado sería 9. Lo que acabo de resolver es la cantidad de gallinas que hay en este corral. Por lo tanto, si gallinas hay 9, que serían acá 9, la pregunta es ¿cuántos conejos son los que habría? Entonces tomo la línea 1 y reemplazo mi 9. En vez de colocar G, ahora voy a colocar 9 más C, que serían los conejos, es igual a 14. El 9 que está positivo pasa a negativo, por lo tanto los conejos serían 14 menos 9. Por lo tanto, los conejos habrían 5. Acabo de encontrar entonces la cantidad de gallinas y la cantidad de conejos que tienen el corral. Con eso debemos recordar que existen varios métodos que ustedes no podemos explicar en una clase, pero sí los van a poder repasar con cada uno de sus profesores durante el año. Método más fácil o más difícil, se los doy como consejo. No hay uno que sea más fácil o más difícil, solamente va a depender del tipo de ejercicio que ustedes trabajen. Algunos son más mecanizados, otros pueden servir más para nuestro análisis, pero la parte más importante de esta materia es justamente tratar de transformar un ejercicio a el lenguaje matemático, algebraico específicamente. Entonces, eso quedó como clase para primeros medios. Ahora nos vamos a ir directamente a segundos medios, donde el objetivo de aprendizaje es el siguiente. Acá está la solución para la tarea. Vamos a ver para segundos medios las razones trigonométricas, ¿ya? El objetivo de aprendizaje es mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos. Eso es lo primero que vamos a ver. Bueno, el triángulo rectángulo está compuesto de los siguientes datos. Primero hay que recordar que una razón trigonométrica es el resultado de dividir dos lados de un triángulo rectángulo. Recordamos los elementos del triángulo rectángulo, entonces son los siguientes. Siempre hay que descubrir cuál es el ángulo que te están pidiendo o te están dando. Entender que el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y en base al ángulo con el cual se está trabajando, este tiene un cateto adyacente, un cateto opuesto y el segmento más largo siempre va a ser la hipotenusa. Es lo que señalo acá, donde en este caso O lo vamos a considerar para poder explicar la materia como el opuesto, cateto opuesto, A como el cateto adyacente y H como hipotenusa. Y esta tablita que aparece acá es la que ustedes tienen que manejar, ¿ya? Tienen que dominar en un principio estos tres: seno, coseno y tangente. Seno de un ángulo de alfa nos estaría diciendo que es el opuesto partido por la hipotenusa. Coseno es el cateto adyacente partido por la hipotenusa y tangente es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. ¿Qué es importante recordar antes de comenzar con este contenido?
Dice que recuerda que las razones trigonométricas, siempre las evaluaciones respecto a un ángulo de nuestro triángulo rectángulo, en este caso el ángulo alfa, siempre va a haber un ángulo que tenemos que llamarlo con alguna letra. Hay además algunas propiedades que no debemos olvidar, como por ejemplo el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras también se trabaja acá, que sería, como estamos trabajando con un triángulo rectángulo, Pitágoras acá siempre va a ser importante. Pitágoras nos dice que un lado al cuadrado, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, siempre va a ser la hipotenusa al cuadrado. Y por último, entender que la suma de los triángulos, la suma de los ángulos de un triángulo son 180. Pero, si tenemos un triángulo rectángulo, este lado siempre va a valer 90. Por lo tanto, sabiendo que un triángulo, todos los triángulos tienen la suma de sus ángulos es igual a 180, si a este ángulo le coloco alfa y a este ángulo le coloco beta, alfa más beta siempre van a ser 90 grados, ¿ya? Más los 90 del triángulo, del ángulo recto estarían siendo los 180, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Ahora, no vamos a trabajar en esta clase con calculadora, sin embargo, hay ángulos que son constantemente utilizados para evaluaciones, pruebas de ingreso a distintas instituciones, etc. Pero hay ángulos que son más comunes y son con los que primero se comienza, que son el ángulo de 30, el ángulo de 45 y el ángulo de 60, donde tú puedes saber rápidamente cuál es el seno, coseno y tangente de esos tres ángulos, 30, 60 y 90. Y eso es lo que vamos a conocer en la siguiente imagen. Seno, coseno y tangente, 30, 45 y 60, es una tabla que se utiliza mucho al inicio de esta unidad y que tiene una pequeña ciencia para poder mentalizarla sin olvidarnos. Cada vez que nosotros nos enfrentemos a una prueba, nosotros podemos completar esta tabla de la siguiente manera. Entonces, de repente, es muy difícil, o quizás no tan difícil, pero memorizar todos estos ángulos puede ser un poco complejo al momento de estudiar. Miren, hagamos lo siguiente. Tenemos entonces seno, coseno, tangente. Voy a resumir un poquito esas expresiones. Y tenemos los ángulos de 30 grados, 45 y 60 grados. Entonces, si a ti te aparece un ejercicio como el que vamos a ver a continuación, pero lo voy a aprovechar de mostrar aquí un poquito, dice: un avión despega del aeropuerto con un ángulo de elevación de 30 grados como se muestra en la figura. Entonces, el avión comenzó con un ángulo de elevación de 30 grados y tiene una altura, va en una altura de 1500 metros, ¿ya? La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra el avión desde el punto de despegue hasta que alcanza la altura de 1500 metros? O sea, no están preguntando por este dato, D, ¿ya? La distancia de aquí a acá. O sea, no están dando el dato de la hipotenusa. Pero el ángulo, aquí lo importante que quiero rescatar de esto es que el ángulo es de 30. Entonces yo voy a tener que usar seno, coseno o tangente, pero de 30, ¿ya? Y para este tipo de cosas, si yo no me acuerdo de cómo se desarrolla, vamos a hacerlo, a aplicar esta pequeña técnica. Se anota en ese mismo orden, seno, coseno, tangente, 30, 45, 60. Y lo hacemos de la siguiente manera. 1, 2, 3. Y en la parte de abajo hacemos 3, 2, 1. Todas esas expresiones se dividen en 2. 2, 2, 2. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Aplicamos raíces en todos los denominadores, los numeradores. Se aplican raíces. Pero en esta raíz de 1 no es necesario porque la raíz de 1 es 1, por lo tanto está de más, ¿ya? Y tenemos al tiro seno, coseno y tangente de 30 y 45, ¿ya? Tenemos listo esa parte. Entonces la pregunta anterior nos estaban preguntando por el ángulo de 30, nos estaban señalando el ángulo de 30, que era el que estaba en el ejercicio, por lo tanto yo voy a tener que aplicar o seno, o coseno, o tangente, ¿ya? Y con esta pequeña tablita ya tendría esa información para empezar a desarrollar el ejercicio y no aprenderme esto de memoria. Pero vamos ahora
con lo que tiene relación con el ángulo de 60. En el ángulo de 60, lo que tengo que desarrollar es dividir un medio dividido en raíz de 3 partido por 2. Miren qué fácil acá. Cuando yo divido un término, que es este, y este divido uno por el otro, si nos damos cuenta es el mismo término. ¿Y qué pasa cuando yo divido 5 dividido en 5? 1. 10 dividido en 10, 1. Raíz de 2 partido por 2, dividido en raíz de 2 partido por 2, eso es 1. Cuando hago la división entre estos dos términos, me va a quedar raíz de 3 partido por 2, dividido en un medio. Lo que yo puedo hacer para resolver una fracción partida por otra fracción, multiplico los extremos. Raíz de 3 por 2, 2 raíz de 3. 2 por 1, 2. Se me va el 2 con el 2 y me queda raíz de 3. Y de esa manera tengo la tangente de 60. Y vamos completando el recuadro. ¿Qué pasa con el seno de 60? Cuando yo hago esta división, un medio dividido, que sería un medio, dividido por la raíz de 3 partido por 2, hago exactamente lo mismo, multiplico los extremos. 1 por 2, 2, raíz de 2 por, raíz de 3 por 2, 2 raíz de 3, simplifico el 2 con el 2 y me está quedando un 1 arriba, porque se simplifica por 1 y por 1, ¿no es cierto? Y 1 por raíz de 3, raíz de 3. No nos aparece lo mismo. Acá nos apareció raíz de 3 partido por 3. Pero no nos olvidemos que en clases pasadas vimos el tema de las raíces y hay un concepto que se llama racionalización. Cuando nosotros racionalizamos quiere decir que abajo no puede quedar ninguna raíz. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En este caso vamos a amplificar esta fracción por raíz de 3 arriba y por raíz de 3 abajo. Al multiplicar arriba, 1 por raíz de 3, raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3, eso es raíz de 9, ¿no es cierto? Pero la raíz de 9 es lo mismo que decir 3. Entonces, el resultado que nos estaría dando sería raíz de 3 partido por 3. En esto que tenemos que hacer una operación un poquitito más extensa. Pero la importancia es cómo se llena la primera parte. Acuérdense, es súper simple. En ese mismo orden, seno, coseno y tangente. 30, 45 y 60 y lo hacemos de la siguiente manera. 1, 2, 3, 3, 2, 1, se dividen todos por 2 y colocamos raíces en la parte de arriba. Y tenemos el recuadro listo. No nos demoramos con suerte un par de segundos en poder hacer la tabla completa. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con ejercicios como el que aparece a continuación. Entonces, dos cosas que aprender en esta clase antes de comenzar con el ejercicio. Esta tablita de seno, coseno y tangente. Recuerden que seno opuesto por hipotenusa, coseno adyacente partido por hipotenusa y tangente opuesto partido por adyacente. Ahora que sabemos eso, nos vamos al ejercicio. Un avión despega del aeropuerto con un ángulo de elevación de 30 grados, ¿no es cierto? Como se muestra en la figura. ¿A qué distancia D se encuentra el avión? Entonces, en este caso, tenemos el ángulo de 30, ¿no es cierto? El ángulo de 30, la distancia D, y nos están entregando este dato que son 1500 metros. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el ángulo, ¿ya? El ángulo de 30 grados. Tenemos el cateto opuesto, y aquí tenemos que tener harto ojo con lo que vamos a trabajar. Tenemos el cateto opuesto, ¿no es cierto? Y tenemos la hipotenusa. Entonces, si tengo el cateto opuesto y la hipotenusa, yo tengo que ver cuál razón trigonométrica es la que a mí me sirve. Si se dan cuenta, solamente tenemos dos datos y nos están pidiendo la hipotenusa. ¿Ya? Como nos están pidiendo la hipotenusa, esta distancia, tengo que ver cuál de estas tres razones trigonométricas es la que tiene el opuesto y la hipotenusa. Y si nos damos cuenta, el único que tiene el opuesto y la hipotenusa sería el seno de alfa, opuesto partido por hipotenusa.
El resto tiene el ángulo adyacente, que en este caso no es importante porque no me están preguntando por esta distancia, me están preguntando por esta distancia. Entonces ahí yo saco por conclusión de que lo que tengo que calcular es el seno de 30 grados. ¿Por qué? Porque el seno de 30 grados es el opuesto, como se señala acá. ¿Y cuál es el opuesto? El opuesto serían 1500 metros. Y lo que nos están preguntando a nosotros es la hipotenusa, ¿ya? O en este caso que le agregaron no la h, sino que la d de distancia, ¿ya? Pero sabemos que es la hipotenusa. Ya que tenemos esa información y sabemos cuál es la identidad trigonométrica que tenemos que utilizar, ahora tenemos que recordar la tablita. ¿Cuál sería el seno de 30? El seno de 30, aquí nos señalan, seno de 30, 1/2. Por lo tanto, ahora podemos cambiar esta información. El seno de 30 lo vamos a cambiar por 1/2. Y eso es igual a los 1500 metros dividido por la d que nos están pidiendo. Y tenemos una ecuación, pero a diferencia de la materia anterior, esta es una ecuación con una sola incógnita. Cuando tenemos una ecuación con una sola incógnita, que en este caso es la d, no necesitamos más ecuaciones. Con esta basta y sobra. ¿Qué es lo que hacemos a continuación entonces? Pasamos este dato que está dividiendo, pasa multiplicando, ¿y a qué va a pasar multiplicando? Al 1. Y d por 1 o 1 por cualquier cosa, siempre va a ser cualquier cosa, y en este caso es la d de distancia. Y en este caso el 2, que está dividiendo este lado, pasa hacia el otro lado multiplicando y me queda 2 por 1500, y eso es 3000. ¿Qué sacamos por conclusión entonces? Que la distancia que hay desde el punto de partida hasta donde el avión lleva una altura de 1500 metros, la distancia que hay desde este punto a este punto serían 3000 metros. Con eso nos damos cuenta que es importante, primero para estos ángulos, para poder dar finalizado esta clase, que seno, coseno y tangente siempre tienen relación con el cálculo de dos lados de un triángulo rectángulo, ¿ya? También considerar que podemos terminar de completar el recuadro completo de varias maneras. Podemos continuar con una razón trigonométrica o podemos utilizar en este caso Pitágoras. Para poder utilizar Pitágoras, imaginemos que ahora nos están pidiendo esta distancia de aquí a acá. Esta va a ser mi incógnita y le voy a designar la letra A. Pitágoras nos dice que un cateto al cuadrado, a cuadrado, más 1500, que sería el otro cateto al cuadrado, nos va a dar 3000 al cuadrado. A cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Eso nos dice Pitágoras. Pero ahora ya tenemos otra herramienta para poder descubrir este mismo lado, que ahora serían las razones trigonométricas, ¿ya? Así que, importante, mucha práctica, chiquillos. Esto es la clase principal para poder dar inicio a todo lo relacionado con trigonometría. Esto da para muchas clases. Sin embargo, teniendo estos conceptos claros, a ustedes les puede servir para poder apoyarse cuando les toquen estas unidades. Así que con esta clase me despido y no se olviden ingresar al canal de YouTube de Angol Educa, que nos va a servir para poder repetir y ir repasando clase a clase todo lo que nosotros realizamos para que a ustedes les vaya mejor. Así que con esto me despido. Muchas gracias.